Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada. Hoy día esas cosas ya se pasan por alto, lo que vale es el talento, y vos lo tenés y mucho. Entonces que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés. Siempre hablas de política, en lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, que está, de tus espectáculos que haces, siempre muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Y eso no, eso pasó de moda totalmente, como pasó de moda el comunismo. Qué horror, no, como pasó de moda el comunismo, tampoco me gusta la gente de derecha. ¿Qué triste qué? Y qué triste digo que se digan esas cosas. Y bueno, qué triste que digan así. Es así, está demasiado politizada, demasiado. Tengo un pasado, pero no está pasado de moda. Está pasado de moda. No, perdón, no está pasado de moda. Sí. Yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. Que vuelvan las ideas. Eso pasó de moda, totalmente. Como pasó de moda el comunismo. Yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. Que vuelvan las ideas. Malas ideas. Ideas buenas. Pero resistencia a la toma del poder. Se acabó resistir por resistir. Es posible derrotar democráticamente los intereses externos. Esa lucha que nos dejó Che Guevara, vamos a cumplirla, hermanas y hermanos. Ideas elaboradas, pensadas. Ideas al azar. He nacido en la Argentina, soy cubano, me siento tan patriota de Latinoamérica como el que más. Y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin explotar a nadie. Ideas imposibles. El imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia de la especie humana. Ellos quieren imponernos la falsa democracia de las élites y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos y a punta de invasiones. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Huele a azufre todavía. Nos dieron para construir vivienda y aceptamos construir vivienda. No éramos arquitectos ni ingenieros. Y sin embargo, con la plata que nos quedaba, nosotros logramos no solo construir vivienda, sino construimos centros de salud y construimos escuelas. Nosotros lo pusimos al frente. Tormenta de ideas. Cristina. Porque no había un Lula en la Argentina, o sea, un dirigente, porque había estado el peronismo. Mascota de usted nunca. Por eso yo digo que las categorías de discusión de derecha e izquierda le erramos y pensamos que la gente se fue para la derecha o para... No, créanme, querer vivir bien no es de derecha, querer vivir dignamente no es de derecha. Futuro de ideas. Esto es como la vida, no empieza cuando nosotros nacemos ni termina cuando morimos. Es eterna la lucha de los pueblos. No se cansen de luchar, absorban este aire de esta plata y continúen. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes. Comenzando que vuelvan en la 530, 4 y 8. Y hasta las 6 hablamos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que tenemos entre manos. Vamos rápido, porque la verdad hay mucho para decir. Día muy importante, de una semana muy trascendente, por todo lo que está en juego, por los distintos movimientos sociales y políticos que, entre otras cosas, a esta altura ya me imagino que lo saben, bueno,
ha logrado que el gobierno retroceda en el proyecto de extranjerización de la tierra. Pero vamos a meternos en tema y con información. Saludo a la barra querida. Luis Pablo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, Néstor Restivo. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, y a todo el equipo de que vuelvan, que después presentamos fuera de aire. Bueno, a ver, la noticia es esta que comentamos. Insisto, ya circuló bastante. Me parece que quedan algunos pormenores que enseguida Fabián Waldman nos va a compartir, porque nuestro compañero está allí en el Congreso de la Nación. Pero finalmente, y después de una sucesión de bajas o de dudas de aquellos quienes el gobierno confiaba tenían voto asegurado o inclinándose hacia el acompañamiento del proyecto, el gobierno entendió que perdió. Sí. El gobierno perdió el partido, por lo menos este partido, no sé, el campeonato, eso ya es mucha cosa. Pero el gobierno perdió un partido y perdió un partido muy importante, por lo que implicaba efectivamente ese proyecto y sobre todo por cómo el gobierno en un proyecto de tanta envergadura siente que retrocede en ese remoldear, reestructurar un país en función de su proyecto y su modelo, ¿no? Sí, entendió que no sus iba negocios. A tener... Y sus negocios, es muy, muy importante eso último. Entendió que no iba a tener los votos para poder ir por todo este paquete, sí, tal como estaba planteado. Recordemos que no solo se va a discutir, porque todavía la sesión, hasta ahora, por lo que sabemos, sigue en pie. Por más que hayan quitado la reforma a la ley de tierras, sigue la ley de manejo del fuego, está el tema de los desalojos, tanto de las tierras ocupadas, como para los inquilinos, también con alguna situación con los propietarios, facilita todas esas condiciones. Hay reformas al Código Civil y Comercial que también forman parte del paquete que se va a tratar, así que hasta donde sabemos la sesión continúa, sin la ley de tierras, que evidentemente es lo que generó el conflicto. Por supuesto, la gran movilización, el anuncio de la gran movilización que va a tener lugar mañana, porque hasta ahora también sigue en pie, hizo que muchos radicales en primer lugar y muchos representantes de provincias dieran marcha atrás y le dijeran al gobierno: esto no lo podemos acompañar, ¿no? Aparecieron varios gobernadores manifestándose, lo cual desnuda un poco la trama de la retirada y de la derrota del gobierno. Porque las negociaciones con los gobernadores, esas que se venían dando mano a mano, ese cortar camino que el gobierno logró y es de un escándalo institucional inusitado, es decir, que el gobierno pueda sortear el Congreso y negociar directamente con 12 o 13 gobernadores, en términos republicanos, es algo que no se lo menciona mucho, pero es realmente muy grave. Así es. Esas negociaciones siguieron. Acá el tema fue otro. Acá el tema fue la conversación. Perdió la conversación pública el gobierno. Y eso es muy importante para el análisis de lo que está pasando, porque si no, la convicción con la que gobernadores salieron a decir, algunos, ¿no? Pasalacqua, Figueroa, salieron a decir incluso con videos, etcétera, salieron a decir, mensajes grabados, ¿no? Con una convicción que ellos no iban a entregar la tierra, de verdad, el día anterior, esa convicción que de hace un rato es esa convicción. Sí. En el momento en que aparece el proyecto, inmediatamente no tenés que darle ni cabida. Con lo cual es de una hipocresía política que bueno, no sé, las cosas, van y vienen, en un momento eso va a importar en la Argentina, o va a volver a importar en la Argentina. Sí, un párrafo para la sensibilidad de algunos insisto, temas, ¿no? la discusión pública es lo que se perdió, y es muy importante porque esto arranca cuando al otro día de un partido de la selección en el Mundial, algunos senadores dicen, che, la verdad no podemos acompañar esto el día siguiente al que el nacionalismo se nos fue a la piel. Perdón, sí, no, está bien, iba a eso mismo, ¿no? Es interesante como algunos temas, porque la verdad es que desde algunos medios de comunicación, desde esta casa por supuesto, y otros también, las distintas medidas, las reformas que viene llevando adelante el gobierno nacional, las vamos contando, las vamos explicando en la medida que podemos, en la medida en que nos enteramos también, vamos dando detalles, hablando con protagonistas. Y hay que decir, no todo tiene la misma reacción popular. La sensibilidad que hay con algunos temas, como puede ser lo educativo, me refiero a todo el tema universitario,
y lo que está pasando con la ley de tierras, Sí. bueno, evidentemente toca una fibra que otras cosas uno piensa que también deberían movilizar de la misma manera, y sin embargo no, es interesante también analizar qué nos pasa en esas cuestiones. Otro costado de la mirada es, uno nunca lo va a saber, pero qué habrá pasado en las últimas horas en algunas oficinas corporativas o no, de Londres, de Hong Kong, de Wall Street, del Silicon Valley. ¿Cómo es esto? Que me habías prometido tal cosa y ahora tengo que esperar. Eso es interesante, ver qué teléfonos sonaron, ¿no? Sería bueno saberlo. Sí, es un punto muy importante, porque este proyecto es un proyecto que con nombre y apellido. De Emiratos Árabes. Que se lo hablaron al oído al gobierno. ¿O cómo se le ocurre? ¿Qué tipo de mensaje es que el de un gobierno extranjerizar la tierra mucho más allá del límite concreto, con la confesión, cuando dejan afuera el límite departamental, la confesión de que lo que importa son efectivamente esos departamentos, esas localidades de la Argentina donde hay bienes geoestratégicos de tanta importancia? De una confesión total. Alguien me contó que, creo que lo contamos acá el viernes también, o el mismo lunes, que los aliados son los que le pidieron al gobierno, entrega algo, ponele un tope o algo, ayudanos a que votemos esto, poné la cara, y cuando ayer Patricia Bullrich puso la cara, hasta algunos propios dijeron, no podemos votar esto, no se puede acompañar esto en este momento en cómo se construyó la escena. Y después lo que dice Luispa, la política también tiene estas cosas muy futboleras. Si es palo y adentro, no, ¿viste? Nadie dice nada, es palo y afuera y el partido termina de otra forma. Yo la verdad no sé si es que es sensibilidad por el tema extranjerización, si fue el partido de Argentina, todo eso sumado, porque se empezaron a sumar formadores de opinión, artistas, entró a la conversación cuando aparecieron las banderas en las calles, qué sé yo, se dio de mil maneras distintas. La verdad que no sé si el gobierno, si no hubiera estado todo eso, no sé si el gobierno, cuando digo todo eso es el partido, la bandera, no sé si el gobierno no tenía los votos, porque recordemos que el gobierno va a la votación y no había nadie en la puerta del Congreso cuando se estaba por votar. Insistimos demasiado quizá en que vuelvan sobre este punto con Luispa, pero no había nadie en la puerta del Congreso. Y el gobierno también vio que se ganó tiempo, lo charlamos con Mario, se ganó tiempo y ese tiempo le fue mortal al gobierno, porque fue creciendo la conversación. ¿Hubiera pasado lo mismo si no estaba todo eso? Yo no, qué sé. claro, no sabemos. Es decir, ¿cuáles son los resortes y los puntos de sensibilidad del cuerpo social argentino para poder movilizarse y evitar proyectos de entrega? Porque el Super Rigi probablemente se vote, el Rigi se votó, la ley base se votó, y era todo tan terrible, o es todo parte del mismo paquete. Por eso decía, y hemos contado, no nosotros en particular, se ha contado todo lo que contienen esos proyectos, que es el mismo grado de entrega, si querés, que tiene el tema de la ley de tierras, y sin embargo no hay la misma reacción. Es difícil saber, la verdad que sería bueno poder tener ese mapa, porque es un mapa fundamental para hacer política en la Argentina. Yo también quisiera ver ahora a Patricia Bullrich, ¿no? ¿Con qué cara explica la retirada del proyecto de ley de tierras? Va a ser interesante. Porque primero se jugó diciendo que era fundamental la posibilidad de vender las tierras a quien quiera comprarlas, sea nacional o extranjero, sin límite. Ayer se jugó explicando que el límite había que ponerlo en el 25%, con la misma cara de piedra que antes había dicho que no tenía que haber límite. Bueno, me gustaría escucharla hoy, ¿no? Quien tiene información es Fabián Wellman, como les dijimos, está en el Congreso Nacional. Fabi, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. En la Casa Rosada. En Rosada, perdón, mala mía. No pasa nada, está todo muy bien. Agregarte 2 puntos sobre el raconto que estás haciendo. En primer lugar, la ley de inviolabilidad fue presentada el 27 de marzo. Pasaron 4 meses, Pablo. El segundo dato es que esta ley, como vos bien decías, contaba con los votos para ser aprobada el 4 de junio. Ese día, ¿qué pasó? El gobierno acordó que se votaran los pliegos de los jueces, entre ellos el del hijo de Rosati. Y esa estrategia es la que hoy están echando en cara a justamente Juan Bautista Maíquez, quien fue responsable cuando se tenían los votos
de llegar a imponer esa posibilidad de que la ley pasara a otro y cuarto intermedio para ser sufragada en el recinto en otras condiciones. Esto es lo que se discute por estos momentos. ¿Quién es el responsable? Porque pero, como bien decías... Tengo una pregunta, Fabi. ¿No hubo alguna sesión caída por temor al pedido de interpelación de Adorni? También hubo una por eso, pero era esa misma, digamos, de alguna manera. Sí. Pero de alguna forma, justamente por eso recordaba yo que el 27 de junio era cuando se planteó aquí, la presentaron en conferencia de prensa. Pero lo que sí está claro es que, según hablan acá en algunos pasillos de Casa Rosada, a los cuales no podemos acceder, pero sí a través de algún chat de WhatsApp, marcan que la responsabilidad en esta ocasión no es de Patricia Bullrich, y que de alguna manera lo que ella está tratando de hacer en estos momentos, que sacó un comunicado en el cual volvió a juntar a los 44, este grupo de senadores que de alguna manera acompañaban las iniciativas del gobierno para acordar la mejor manera de llevar adelante la ley de tierras de acuerdo a las características que plantean aquellos que hoy se borraron. Y como vos bien decías, entre otros, los misioneros, la neuquinidad, la última... Me encantó, la neuquinidad me encantó. Ese es el bloque de senadores. La neuquinidad al palo, sí. Sí, la neuquinidad al palo. Y la última, digamos, brazada que intentó hacer Patricia Bullrich, ya de entrada estaba condenada al fracaso porque ni siquiera fue transmitida en vivo por ningún medio de comunicación. Es un dato ese, ¿eh? Es un dato. Fíjate el peso que tenía en la agenda la movida, que era solo un partido, y ese partido efectivamente con esa bandera alcanzó para dar vuelta a una tortilla que venía bastante complicada. A ver, me explican, Fabi y Luispa, ¿qué leen de que ayer no se transmitió en vivo? Se transmitió un tramo nada más. Fue una definición que entiendo tomó la propia Victoria Villarroel, al margen de que había comisiones que estaban funcionando en ese momento. Sí, es verdad, estaban transmitiendo en vivo, sí. Claro, la banca de la mujer y después la Comisión de Defensa Nacional. Pero ni siquiera los canales de cable la transmitieron en el momento. Ni siquiera, estaban todos con la agenda de Facundo Moyano y dejaron para un costado corrida a Patricia Bullrich. Esto mostraba a las claras que, como decimos habitualmente, la batalla cultural en este tema ha sido una derrota para el gobierno, y creo que lo tendríamos que titular de esa manera. Mientras tanto, acá en la Casa Rosada sostienen que se sigue discutiendo, como es el comunicado que emanó desde el bloque libertario, haciendo un raconto de todos aquellos, y fundamental a tener en cuenta, ¿no? Todos los temas que siguen estando en el candelero y que a la hora de hoy no se han bajado y son, no sé si compararlos, igual de malos o peores que lo que efectivamente se pudo sí. Perdón, a esta hora la información es que la sesión sigue en pie y se trataría la ley sin ese artículo. Claro, efectivamente. Bien. Efectivamente, eso está confirmado por el gobierno nacional. No se trata la ley de tierras, me lo dijeron desde el despacho de Patricia Bullrich, me lo ratifican desde la Casa Rosada, y reitero, esto va a traer cola en la interna del gobierno porque de alguna manera estaban los votos cuando debía tratarse y no se llevó adelante la sesión en ese momento, como vos bien decís, por lo de Adorni, pero también en función de un acuerdo que hubo en ese momento para incluir al pliego del hijo del cortesano Horacio Rosati. Pablo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, lo busqué porque me parece muy fuerte el dato. ¿Quiere el gobierno buscar una razón? Se llama Javier Milei. Acá estoy viendo la nota que publicó Página el 25, el día siguiente a la sesión. Se cayó la sesión en el Senado y Adorni gana más tiempo.
El Senado tenía previsto sesionar el jueves para debatir proyectos que buscan la interpelación del jefe de gabinete Manuel Adorni por el escandaloso crecimiento patrimonial. Sin embargo, luego que el PRO cediera ante la presión del gobierno sobre qué mayorías se necesitaban para avanzar en ese sentido, finalmente no hubo quórum. La sesión había sido originalmente convocada por el oficialismo para tratar pliegos de Cancillería, de jueces y el proyecto de propiedad privada. Si quieren buscar llámenlo a Milei, que era el que sostenía a Adorni. Eso es del lado de la perspectiva del gobierno. Ahora, preguntarnos del otro lado, lo que Luis decía, miren cómo son las cosas, digamos, porque termina una ley que se le explicó, se le dio argumento para entender qué gravedad tenía, y los votos estaban. Hasta que ocurrió lo de un partido de fútbol, lo de una bandera, la conversación se empezó a corporizar de otra manera, artistas populares que ni se meten en política en muchos casos. Hay una artista, Emilia Mernes, que la gente le tiene prohibido hablar de política. Y la piba se las ingenió para publicar por otra cuenta que no es la oficial, para publicar y decir la patria no se vende, etcétera, etcétera. Es decir, miren hasta dónde fue todo el tema, pero el gobierno hubiera tenido los votos si no estaba Adorni, si lo hubiera echado a Adorni en su momento. Es de loco, es para sentarnos y pensar un poco cuáles son los resortes que tocan a una sociedad, ¿no? Sí, también. La otra posibilidad, a ver, Fabián, te lo pregunto a vos porque posiblemente tengas información, la idea del gobierno será en este caso desdoblar el tratamiento, tratar esto por un lado y el tema ley de tierras dejarlo para un segundo momento. Yo creo que ya no le veo manera. ¿Sabes a qué voy? Es lo que dicen ahora. A ver qué dicen. Espera, una cosa, porque voy a lo siguiente. Recordemos que mañana está convocada la movilización, una movilización que promete ser masiva por el grado de convocatoria, por lo que vos acabas de decir, los artistas que se sumaron y demás. Anunciando que se quita la ley de tierra, evidentemente tienen el objetivo de también bajarle los decibeles a la movilización, que alguien diga, bueno, ya no es necesario que me movilice con tanta fuerza, aprobar mañana lo que queda, que es igual de importante, lo acabamos de contar. Vamos a hacer una nota en un rato, sí lo acabamos de contar, y en otro momento, ahí sí, Fabián, te dejo a vos tratar la ley de tierras. Sí, le pasé una imagen a Alejandro, no sé si la podemos subir, porque hablando de quiénes quieren vender tierra, podría llamarse la ley Venegas Lynch, Pablo. Lo vimos esto, sí, lo publicó Manu Jove, la política online también lo publicó. El hermano de Berti Venegas Lynch, el nombre de pila es de Venegas Lynch, se me fue. Joaquín, si no me equivoco es parte de la banda del Movistar, ¿no? Sí, también forma parte de la banda de músicos. Sí. Tiene una empresa, ¿escuchaste esto, Néstor? El tipo tiene una empresa que se dedica a vender, a gestionar la compra-venta de tierra para extranjeros. Iba a votar la ley. Es uno de los que debe estar recibiendo llamadas pidiendo explicaciones. Exactamente. Creo que esto deja más que nada en claro y pone blanco sobre negro cuáles son los intereses justamente de aquellos que dicen no, vamos a traer las inversiones, vamos a generar cosas para que derramen. Y un tema sobre los senadores que te agrego, porque ayer cuando estaba la discusión... Pero perdón, antes de eso, la pregunta de Luis Pá, ¿vos crees que el gobierno va a intentar insistir con esto? Sí, por supuesto. Cuando baje la espuma... No sé si es una espuma que baja esta. Bueno, no sé. Yo creo que no se mantiene plana y en la misma curva y a la misma altura cualquier tema durante mucho tiempo. Puede ser. Difícil. Me parece que esto está cortado con otra tijera. Me da la sensación, pero puede ser. No, bueno, pero te lo pueden... Ayer la justificación del 25% era que Brasil tenía ese número. Cuando nos preguntábamos por qué decían el 25%. Pero se le vieron mucho los hilos, Fabi. Está bien, bueno. Yo hasta que llega un momento en el cual el gobierno termina, bueno, con Adorni lo vimos todo el tiempo que lo sostuvo, ¿no? Decíamos, no lo va a echar, bueno, pero lo echó. En este caso yo digo al revés. Sí. Va a pasar un tiempo, van a volver a insistir, hay temas que el gobierno le interesa sostener en la discusión, veremos si... No, pero con tu misma lógica, lo terminó echando. No había otra manera de... Por eso te digo... No, claro, porque... Sí, estoy en eso de acuerdo, ¿no? Porque hablábamos ayer del tema
y con esto cerramos, hablábamos ayer del tema del lago escondido. Sí. Y yo tuve 2 discusiones con 2 senadores que ni siquiera uno conocía lo que pasaba en el lago escondido. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Ni siquiera sabía. Yo no sé si se sabe en las provincias de corrido, Fabi, algunos senadores de La Libertad Avanza. Le digo, voy con vos, vamos juntos. Bueno, vamos juntos, me dice, hablar con... ¿No te creía? No me creía. Y otro me dijo directamente, ahí tiene que poner los huevos el gobernador y el intendente. Está bien, sí. Fabi, a ver si tenés esta confirmación, si no, no importa. Sí. A mí me cuentan que después de la presentación de Bullrich de ayer, algunos senadores propios dijeron, no podemos, no podemos votar esto. La verdad que no la tengo. Bien, eso. No yo charlé con uno importante. Sí. La discusión a esa hora pasaba si a Anabel Fernández Sagasti sí, a Anabel Fernández Sagasti no. Uh-huh. Y ellos finalmente confirmaron que no lo iban a aceptar. Que todavía queda esa discusión, ¿no? Sí. Porque eso todavía falta ver que se analice cuando empiece la sesión. Recordemos Fabi, cómo es el tema. Victoria Villarroel autorizó a Fernández Sagasti a votar desde su provincia por lo que ella misma contó, su estado de embarazo y las indicaciones del médico de no viajar. Victoria Villarroel autorizó, pero a condición de que el Senado ratifique esa autorización. Y desde el oficialismo, bueno, no quieren ratificar nada. Bullrich está prendida a fuego, porque ella siente que tiene que hacer cosas que o las hubiera hecho de otra manera, o su problema, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero quiero decir, el enojo de Patricia Bullrich, te diría, no sé si es tanto, no es solo lo de Victoria Villarroel, Bullrich sabe que ayer hizo un papelón. Bullrich sabe que ella queda también tocada, desgastada, pero bueno, veremos. Problema del propio gobierno, de la misma manera en cómo se pasan facturas por esto. Claro. No, justamente por eso te decía quién era responsable y de alguna manera echarle en cara a Bullrich que no pudo sostener a sus aliados para conseguir los votos de la sesión de mañana. Sí, está bien. Y bueno, eso es lo que de alguna forma algunos sostienen que va a pasar en la interna, una interna que bueno, recupera fuerza en medio de todo este candombe de tierra. Así que bueno, por lo menos una para el lado de la justicia, veremos cómo sigue la cuestión con el resto, que pareciera que en ese sentido las vamos a perder. Fabi, tengo la intuición de que van a ser horas, hasta antes del comienzo de la sesión, van a ser horas calientes y con información. Cualquier cosa nos avisás si estamos, Ok, abrazo, hasta luego. Gran trabajo, Fabi, gracias. Fabián Waldman, desde Casa Rosada. Bueno, 4:30 de la tarde y mucho. Yo diría, vamos a la charla con Carlos y le sumamos la mirada de alguien con experiencia en el recinto. Dale. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Siempre. Están pasando demasiadas cosas raras. Pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur,
Los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Lo nuevo en Ediciones Continente. Pensar la comunicación política. Cuando la palabra se hace pueblo. De Nora Merlín y Daniel Rosso. Un libro para recuperar la comunicación como espacio de construcción colectiva. Entre algoritmos y tecnoneoliberalismo, la comunicación política descuida el encuentro. Los entrevistados y los autores analizan los desafíos de la hiperconectividad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. De 16 a 18, AM530. Somos Radio. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton. Vuelven en ideas siempre. Siempre. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Sí, señor. Parabrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende Guernica, ojalá, ojalá. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. De aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Otra chacarera del olvidado, duende Garnica. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán, iluminando este pago. Ojalá sea sí, señor. Soy el que quedó en medio los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos, es la verdad. No quiero de más, quiero lo que es mío.
tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Qué cosa hermosa. Cada chacarera solemos, en el intermedio ahí, antes de la segunda, solemos dejar, pero Chacarera el Olvidado, como explicó la Negra Sosa del Duende Garnica, merecía, y en este tiempo también, ¿no? Sí, señor. Y en este tiempo. Bueno, ya viene Néstor Restivo, nos va a contar de la visita confirmada del Papa León XIV. Luispa. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de la marcha atrás, retroceder en chancleta, se dice, sí, correcto, de Sturzenegger y el gobierno con el tema del conflicto con los trabajadores portuarios, más precisamente con el sector de los prácticos. Ayer contamos un poco en qué consistía el conflicto, pero lo vamos a repasar en un rato. Y bueno, contar también en qué quedaron, ¿no? A partir de ese retroceder. En concreto, dieron marcha atrás con el decreto. Claro, el dato político de la marcha atrás, sí, Néstor. Y después vamos a tratar el tema Brasil-Argentina, ¿no? Porque está en un momento muy, muy delicado. Es otra de las grandes noticias que hubo en las últimas horas. Explicó en su momento Martín Granowski en QR que hay 4 instancias. Exacto, acá también lo dijimos la semana pasada. De hacer una declaración, llamar a consultas, retirar al embajador, estamos en la fase 3. Claro, llamar a consulta fue la anterior. Sí. Retirar al embajador es la 3. Y la cuarta sería romper relaciones. Por favor. Bueno, enseguida se suma Carlos Heller. Si estás cuidando más tu salud y no querés dejar de disfrutar, pasate a Endulcina, el edulcorante que rinde más y le da el toque perfecto a tus infusiones y recetas de todos los días. 0 calorías, 100% sabor. Encontralo en tu supermercado o farmacia más cercana. Endulcina, el sabor de cuidarte. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estás, ojo, ¿no? Tenés que ir metiéndole... Es temprano. Metiéndole pata. No voy a la cancha hoy. ¿Qué pasó? No pasó nada, simplemente que al jugarse en la cancha de Huracán tengo algunas comodidades menos y en el horario que me tendría que haber ido ya ahora. Por eso yo te estaba diciendo, estoy preocupado. Bueno, entonces justamente si no te tengo que atender a vos, por ejemplo, y yo priorizo las cosas, entonces hoy decidí no ir a la cancha, lo veré por televisión. Bueno, tampoco no me pases la factura, no son elecciones. Y si vos me provocás, yo te contesto. Bueno, Carlos, la verdad, con muchas ganas de escucharte por la mirada política, por la experiencia de cómo se dan estas cosas en el Congreso, de la marcha atrás, ¿no?, del gobierno respecto de la ley de extranjerización de la tierra. Bueno, a ver, yo podría decir cuánto hace que dije que iba a pasar esto, es decir que en la composición del Congreso y los éxitos parlamentarios que el gobierno había tenido iban a ir poniéndosele más cuesta arriba, incluso en la medida que se avanzaba en la cronología y se iban acercando los tiempos electorales. A eso hay que agregarle, yo diría, la profundidad de los temas y de los cambios que plantean. Con el tema de la ley de tierras y el capítulo de la extranjerización, creo que lo hablamos el otro día. Dije, los gobernadores van a tener que pensar muy bien, decirle a sus senadores, a sus diputados, a sus senadores en este caso, voten eso, porque después hay que... Al día siguiente la vida continúa. Bueno, fue exactamente lo que pasó. Fueron los gobernadores que en estas horas empezaron a manifestarse. Vos fijate que el gobernador de Tucumán dijo que no acompañaba, para dar un caso, digamos, extremo de alguien que viene acompañando casi todas las cosas. Y bueno, creo que eso se va a ir agudizando en mi manera de verlo a medida que estén más cerca de la hora de rendir examen y de confrontar con los mandatos. Uh-huh. Porque el problema, si fuera por mandato, ningún proyecto de esto podría ser aprobado. Me refiero a mandato
por qué votó la gente cuando los eligió, Claro, y claro. de dónde viene. Así que, bueno, el gobierno ayer tuvo que dar marcha atrás con una, que es la de los trabajadores de estos, los prácticos del puerto, que habían generado un cuello de botella. Decía que había 150 barcos parados esperando, que no podían entrar a descargar o a cargar, que para el caso es lo mismo. Y bueno, tuvieron que dar marcha atrás con la ley, con la medida, y hoy tuvieron que dar marcha atrás con esto, retirando el capítulo de extranjerización. Fíjate que el gobierno, que ya había puesto en cuarto intermedio la sesión del Senado, intentó una negociación llevando el tope a 25, de libre a 25, y tampoco le funcionó. Es decir, que no es que simplemente le retrocedió y lo sacó. No, estuvo negociando hasta hace 2 horas a ver si lograba construir una mayoría para ampliar el tope como mínimo, si no podía dejarlo sin tope. Sí. Y tuvo que retirar el capítulo. Pero este es un dato importante, porque evidentemente esa negociación y las que no conocemos o las que son más subterráneas siguieron efectivamente en marcha. Decíamos en el arranque del programa, perdió la conversación el gobierno. Y se construyó... Pero ¿cómo? ¿Siguieron? Estaban en los diarios que seguían que el gobierno estaba haciendo reuniones con gobernador y con todo, tratando de conseguir los votos para aprobar, y ahí hizo la concesión de llevarlo a ponerle 25 como un tope, en vez de dejarlo sin ningún dato, y tampoco le caminó. Es decir que... No, lo que digo es, esa es la negociación conocida. Después están todas las otras que seguramente también continuaron, pero ya había perdido la conversación, y acá es donde la política muestra que está hecha de cosas que a veces son difíciles de racionalizar por completo. Y estaba a tapar la movilización planteada para mañana, y entonces ¿quién quería quedarse a costa comiéndose ese reproche popular? Que no era solo lo que iba a pasar en el Congreso, porque iba a haber movilizaciones similares en muchos puntos del país. Sí. Entonces creo que tuvieron que dar marcha atrás como dieron, porque no tenían ninguna posibilidad de ir para adelante. Yo te tiro un par de elementos, y vos tratá de explicarnos un poco de porque le conocés la entraña al asunto, cómo se entiende y cómo se interpreta. Francamente creo que hay varias leyes igual de graves. No todas son tan sencillas de explicar como que estás vendiendo la patria, digamos, ¿no? Está muy, muy clara, pero recién estábamos repasando, Carlos, en la sesión del 24 de junio, en el Senado, el gobierno tenía los votos y tuvo que postergar la sesión porque estaba el tema Adorni, porque la oposición había encontrado a través de la interpelación a Adorni una manera de patearlo. Me acuerdo Mayans diciendo en una conferencia de prensa: hemos logrado que no se vote inviolabilidad de la propiedad privada. Pero en ese momento la conversación sobre el tema no estaba instalado y el tema ya se conocía. Y después tenés lo del Superrigi, tenés lo de la reforma del Banco Central, inocencia fiscal, la reforma política, es más, otros artículos de este propio gobierno, y capaz que no pasa lo mismo, capaz que el gobierno consigue votos para todo eso. Esa complejidad, te juro que me cuesta mucho, me representa un desafío ya total. Lo hablamos también otras veces, no sé por qué te cuesta tanto. A ver, hay cosas, como pasó con la ley de discapacidad, como pasó con el Garraham, es decir, que logran un nivel de instalación y de rechazo de la opinión pública de una magnitud muy grande, y otros temas que son tal vez tan importantes como eso no logran esa instalación, y entonces no tiene la repercusión. ¿Por qué? Bueno, esa es la política, porque, qué sé yo, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, seguramente que para la gente, con comillas, es un tema que piensa que no le incumbe, que es un tecnicismo, que tiene que ver con la macroeconomía, etcétera,
y no se genera una sensibilidad alrededor de ese tema, aunque tendrían que estar pensando que lo que esconde en el fondo es llevar a la práctica esto que dijo el presidente ayer o anteayer. ¿Y por qué se tiene que meter el Estado a aliviar la situación de los deudores? Es un problema entre privados. ¿Quién lo obligó a endeudarse? Etcétera, etcétera. Sí, claro. Es filosofía liberal extrema. Bueno, si el tema cuaja y se instala, genera entonces un condicionamiento en los legisladores que tienen que votar, que saben que si no después les viene la factura en sus lugares. Claro, y, de hecho, y en cambio... Sí, dale, termina, por favor. No, si el tema no se instala tanto y queda como un tema de la política, así en general y demás, y la ciudadanía no llega a percibir que en definitiva es algo que le va a afectar en su vida cotidiana, y bueno, entonces logran avanzar. Todo con force, todo negociando, todo haciendo concesiones, porque negociar no es solamente, che, aprobame esto, che, te doy esto, aprobame esto. Hay plan canje todo el tiempo. Sí, ahí, sí. ¿no? Me estaba acordando, por eso, perdón si te interrumpí, me estaba acordando del debate de la reforma laboral, no sé si se acuerdan, que había... Déjame decir una cosa, cuando digo plan canje, no estoy hablando de cosas de corrupción, estoy hablando de... Te doy un ATN, te habilito esta obra pública, te apoyo en tal proyecto de tal cosa. Sí, y después estarán los Sí, pero yo, para que claro, no me estaba refiriendo a eso. Bien, estarán los Quader también. No, me estaba acordando de la ley de la reforma laboral. ¿Se acuerdan porque la reforma laboral se aprobó? Sí, pero tuvieron que ir para atrás con aquello de si te lesionás jugando al fútbol, te descontamos el día. Así es. ¿Cómo tuvieron que sacar ese capítulo también? ¿Qué desafío para la oposición o para quien quiere meterse en la política en cada tiempo? ¿Qué es lo que punza con efectividad? El desafío es que hay que pensar que hay que tener otra composición parlamentaria y otra mayoría, para lo cual hay que ganar la próxima elección con candidatos que estén dispuestos a llevar adelante políticas diferentes. Sí, eso por supuesto. Lo que quiero decir es, en cada tiempo histórico, a la sociedad la convocás a una conversación de maneras tan distintas. Contactás que a veces, de maneras diferentes. Francamente, a veces no nos gustan, que sea tan llano, digamos, ¿no? Y cosas tan importantes que van pasando, pero es evidentemente así. Y el desafío hoy de la oposición es cómo haces para convencer o para interpelar eficazmente a las sociedades que te acompañen en este tramo. Pero si me permitís, Carlos, lo que dice Carlos al final, que para eso hay que ganar una elección y cambiar la matriz del Parlamento, es clave, porque si no lo que vemos es una especie de anarcocapitalismo leninista. Es decir, dan dos pasos adelante, uno atrás, dos pasos adelante, uno atrás. Entonces te la van poniendo de a poquito, retroceden, pero para cambiar de fondo hay que modificar. Para cambiar de fondo tenés que tener otra política, que va a tener campo minado con todo lo que estos muchachos están haciendo y instalando, pero que intentará desde ahí desarmar el campo minado sin que explote nada. Tarea no sencilla también, pero ¿para qué nos vamos a poner ahora a hablar de eso, no? Primero transitemos lo que hay que transitar. Sí, no, en ese sentido, ya que está Restivo ahí, qué interesante las elecciones en Michigan ahí de la interna demócrata, ¿no? Bueno, se consolida una tendencia, ¿no? Todo indica que en noviembre ese sector va a tener un buen desempeño y Trump uno malo. Veremos cómo... No, pero no estamos hablando, yo estoy hablando... ¿Cuál es el título? Dentro de la interna demócrata... Por eso avanzan los sectores más progresistas. El avance que tiene... el movimiento que encabezan Sanders y Ocasio-Cortez para tomar las referencias principales que tiene ese movimiento a nivel nacional, y que representa también el alcalde de Nueva York. Pero por eso digo, ¿no? Que en las elecciones de medio término, esos sectores internos del Partido Demócrata que van ganando también van a tener la posibilidad de tener más representatividad si ganan como se... Bueno, es que lo que está en juego es
si Trump en la segunda etapa de su mandato sigue teniendo mayoría en ambas cámaras, o se queda sin mayoría en las dos, o se queda sin mayoría por lo menos en una, que es lo que va... Y eso también me lleva a una cosa que... todo lo internacional, ¿no? Porque tenemos en octubre las elecciones de Brasil y en noviembre las elecciones de medio término en Estados Unidos, dos cosas que indudablemente van a tener repercusión a escala global y en particular para la Argentina. Son de una importancia trascendente, hay que mirarla con mucho detenimiento, ¿no? Y seguirla El atentamente. Sayed es el que ganó la primaria. Sí, en Michigan. Que es un egipcio, pero yo en el diario El País incluso sale la foto de él en la campaña, con Sanders de un lado y Ocasio Cortés del otro, levantándole las dos manos, es decir, que han ido a hacer campaña por él en un estado, diría, relativamente chico dentro de Estados Unidos. Es decir, la novedad no es solo que pueden ganar los demócratas, sino que dentro del Partido Demócrata se va consolidando una corriente más progresista, para decirlo de la manera más prudente. Y al respecto, dos cosas, ¿no? El alcalde de Nueva York, no sé, ya lo hablamos, pero si no vale la pena hablarlo. Dos medidas que tomó. Supermercados municipales vendiendo un 30% más barato, y impuestos a los propietarios de más de un inmueble que valga más de 5 millones de dólares, para financiar los alquileres, para evitar la suba de los alquileres con el recaudado con ese fondo. Es decir, nada del otro mundo, no es una revolución, no es cambiar los medios de producción, están yendo a medidas, yo diría, casi de coyuntura, pero que en los tiempos que corren tienen un impacto y son un ejemplo notable de las cosas que se pueden hacer para modificar la clave de todas las cuestiones, que en última instancia es cómo se acumula y cómo se distribuye, que es donde cierran todas las discusiones. Bueno, vamos a ver cómo sigue el tema, pero es verdaderamente interesante lo que está pasando dentro del Partido Demócrata en Estados Unidos. Carlos, tengo un Milei para vos. Bueno. Aceptó, pensé que venía más difícil. Bueno. ¿Y por qué lo habías presidente de la Nación? Estábamos hablando de otras cosas. En una de las entrevistas que dio el fin de semana, está bien. Te estoy cargando nomás. En una de las entrevistas que dio, en este caso con Trebuca, hablaron de la micro y el rol del Estado. Escuchen esto. Te quiero preguntar por la micro. La diaria de los sectores urbanos, que yo sé que son difíciles de medir porque es heterogénea. Y entonces, la economía. O sea, vamos a estar discutiendo apreciaciones, o sea, sentimientos. Yo no discuto sentimientos, yo discuto datos. O sea, si te pregunto la micro, ¿cuál sería la respuesta? La pregunta es la siguiente. A ver. ¿Vos qué me estás sugiriendo? ¿Que yo meta la mano del Estado para beneficiar o salvar a un sector? Que es beneficiarlo. ¿Es eso cuando me hablas de micro? No, yo te pregunto... No, porque digo no. Porque yo digo, puedo describir, si querés te puedo describir los problemas que tiene el kiosquero de la esquina. ¿Y qué me estás sugiriendo? Porque digo, ¿me entendés? O sea, yo tengo acá las palancas. Entonces, ¿vos qué me estás sugiriendo? Digo, que yo vaya y lo salve. Entonces la pregunta es, si tiene un negocio que no rinde y que tiene problemas, ¿con qué lo salvo? Porque yo el otro día escuchaba a alguien bastante imbécil diciendo, bueno, pero vos tenés sectores que le va muy bien, pero vos tenés que ir a salvar lo que les va mal. Eso es de una brutalidad y de una ignorancia enorme. Mirá, te voy a explicar, por ejemplo, cómo mató gente eso en la pandemia. Te voy a explicar. Digamos, los que se quieren meter a ponerle los deditos. Y además, ¿vos te crees que eso es gratis? ¿Vos te crees que, ahora entramos en otros detalles, pero seguime el argumento. Porque esto es importante. Dale, porque en el fondo el que te propone tocar la micro te está proponiendo hacer corrupción. Es de corruptos eso. ¿Te das cuenta? Es decir, que los que agarran y quieren tocar la micro y todo eso son asesinos potenciales, según lo que... todo depende de que estén tocando. Sí.
Jorge Fontevecchia viene insistiendo en sus editoriales, tiene varias entregas ya bajo el mismo título. ¿No se dan cuenta que este hombre no está bien? Así arranca. Fontevecchia, ¿no? Perdón, Carlos. A ver, ¿qué tenés para decir? Que casi te diría, no hace falta comentar, con haberlo escuchado alcanza. Porque, ¿qué querés que te diga? Primero, esto de la macro y la micro, las políticas tienen que ver con cómo le va a la gente. Vos imaginate que yo te dijera, mirá, no hay inflación, no hay emisión monetaria, tenemos equilibrio fiscal, pero la gente se caga de hambre porque los sueldos son una miseria, porque no hay trabajo y demás. ¿Y de qué te sirve el equilibrio fiscal? Uno supone, la lógica es que vos decís, tengo que ordenar la macro para que la gente viva mejor, no para que no me importe lo que le pasa a la gente. Entonces, vos podrés discutir, mire, con déficit fiscal permanente es imposible sostener una economía, y claro, por eso nosotros decimos, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, somos enemigos del ajuste para resolverlo. ¿Por qué no lo resolvemos con políticas impositivas progresivas que graven las grandes fortunas, que graven las grandes rentas, restableciendo el impuesto a la herencia? Pero hay tantas cosas que se podrían hacer para no tener déficit fiscal y no resolver el problema con recortes permanentes del gasto, porque eso no termina nunca, el ajuste es permanente. Están diciendo que el proyecto de presupuesto que van a presentar en septiembre viene otra vez con un recorte fenomenal del gasto, porque los números no le dan. Y ese recorte fenomenal del gasto es menos obra pública, menos salud, menos educación, es todo lo que vemos. Después ves la ruta poseada, hecha pelota, todas las cosas que uno mira y que están pasando. Entonces, ¿cómo se puede hablar de la macro sin hablar de la micro? La micro es lo que le pasa a la gente todos los días. El presidente el otro día, creo que en esa misma entrevista o en la otra con Majul, cuando le dijeron de la inflación, habló de la inflación mayorista. Cuando la inflación mayorista esencialmente está vinculada a los productos que entran importados, que son los que están influidos por el tipo de cambio, y vos tenés un tipo de cambio controlado, en esa medida tenés la inflación mayorista contenida, pero eso no quiere decir que no se traslade a los precios de la gente, porque después resulta que cuando mirás la inflación de lo que le pasa a la gente, lo que más aumenta son las tarifas de las controladas, de las reguladas. ¿Cuáles son las reguladas? Los servicios públicos, el transporte, la luz, el gas, el agua, todo lo que el Estado decide. Entonces, no sé, yo quiero ser muy cuidadoso porque no me gusta adjetivar innecesariamente, pero no tiene sustento lo que dice el presidente, que hace entrevistas con por ahí el imbécil del que habla soy yo o alguien que opina como yo, ¿no? Uh-huh. Así que no, él dice el imbécil, sí. Un imbécil que dijo tal cosa. Bueno, yo sostengo que no hay política macro que no tenga su correlato con políticas que terminen mejorándole, no hay política macro buena, sí, que no se compadezcan con políticas que terminen representando mejora de las condiciones de vida de la gente. Vos no podés decir, tengo ordenada la inflación y no me importa lo que le pasa al kiosquero en la esquina. Pero más, no se puede decir. Dos preguntas, Carlos. La primera es, una cosa que un kiosquero le haya ido mal porque tuvo una mala estrategia de, no sé... No, pero es genérico. 40.000 cerraron en la Argentina. Claro. Ahí tenés otro problema. Yo te iba a decir, al kiosquero no le va mal. Le va mal a la gente que deja de ir al kiosco a comprar. Y por eso le va mal al kiosquero. El tema que no se puede soslayar. Entonces, cuando hay 340.000 personas que perdieron el trabajo registrado, entre público y privado, cuando el indicador te dice que el salario real de los registrados que siguen teniendo trabajo, en términos medidos con las mediciones que tiene el gobierno, que yo entiendo que no es que esté entruchada, sino que no reflejan la realidad, ya lo explicamos infinidad de veces, porque la inflación real de bolsillo es mucho mayor
que la que da el INDEC. Así todo, te dice que los trabajadores registrados perdieron 5 y pico % con lo que ganaban en noviembre del 23. Y entonces ganan menos, hay menos trabajadores registrados. Las jubilaciones, no hay que ser un genio. Ellos dicen, le mejoramos los sueldos a los jubilados. Muchachos, la mínima tiene el bono de 70.000 congelado desde hace 2 años y pico. Desde que asumió este gobierno está congelado, creo. Entonces, el salario real, la remuneración real de los millones de jubilados que cobran la mínima se achicó y esa gente tiene menos capacidad de consumo y por algún lado tiene que ajustar, porque si no, ¿cómo hace? Y después cuando habla Tampoco lo puede resolver endeudándose, porque es una solución cortita, le sirve para un mes. El mes que viene no puede pagar el crédito y entonces se le agravó la situación. Claro. El tema es de ingresos. Si no le mejora el ingreso a la gente, si la torta no se reparte diferente, esto no se puede arreglar. Y de palancas que benefician sectores, mejor ni hablar, ¿no? Mejor ni hablar. Claro. Pero, vuelvo. Puede ser que vayamos a un país que exhiba que crece el producto, que crece la economía en términos globales, que crece el superávit de balanza comercial y que tiene la situación fiscal controlada y que al mismo tiempo haya más gente sin empleo, que el salario alcance para menos y la calidad de vida de la gente sea peor. Si no hay políticas que hagan que eso se distribuya, no pasa nada desde el punto de vista de lo que le pasa a la mayoría de la gente. No se va a generar empleo con las minas de litio, o por lo menos no se va a generar empleo en cantidades razonables que reemplacen los empleos que se pierden por las empresas textiles que se cierran, por las metalmecánicas que se cierran, por los comercios que se cierran, por todo lo que se cierra, porque hay menos consumidores, porque están los que importan en vez de consumir, porque el Estado desregula todo en vez de regular para proteger a los que producen en el país. Es otra política la que hace falta, claramente, en todos los órdenes. Carlos, gracias, como siempre. ¿Por qué Boca juega en Huracán, perdón? Boca juega en Huracán porque hicieron una... Boca tiene un problema histórico, que hay una... la Boca tiene un problema de capas altas, de napas altas, claro, y eso afecta siempre a la cancha de Boca, y hay un sector que es el sector pegado a lo que son donde están las plateas preferenciales, donde están los bancos de los técnicos, digamos, donde incluso da poco el sol por la posición de la cancha y demás. Bueno, hicieron un arreglo que seguramente habrán blindado esa parte para que el agua de abajo no la contamine, y la resembraron, y ese resembrado, por la lluvia, por lo que sea, no le dio con los tiempos en los que tuvieron que volver a utilizarlo, y entonces decidieron, jugaron el primer partido de local y eso estaba horrible, volaban los pedazos de tierra, había una franja de 3 metros de ancho, 3 metros y medio de ancho, que no... o 4 que no se podía jugar, y entonces le están dando tiempo a que eso se afiance. Dicen, lo que yo leí es que la modificación que hicieron resuelve el problema de fondo, que es el deterioro crónico que ese sector tenía cuando llovía o cuando suben las napas, producto de que crecen los ríos subterráneos porque el agua en otro lado llueve o lo que sea. Lo mal que estará River, que Luis Pan ni dice nada de que tienen problemas de pasto. ¿Y qué va a decir? De problemas de pasto. No, pero Carlos, no entre. Él me quiere arrastrar al barro, ¿no? ¿Te das cuenta? Vi que fue Donofrio a tratar de ordenar la casa ahí. No sé, no tengo idea. ¿Qué pasó? No, lo leí o lo escuché hoy, algún colega de ustedes que dijo que Donofrio se fue a reunir con el presidente para tratar de ordenar, porque dijo que había una crisis entre el presidente y los 2 vicepresidentes y demás por el tema de los... Entraste, picaste en la Gran Caruso. No, yo dije la verdad. No, ¿por qué? Estoy hablando de una noticia periodística. Yo dije la verdad. En otro tiempo, si Boca te dice, no podemos jugar porque no tenemos pasto en la cancha...
No, es para hacerse un festín, pero nadie puede decir. Podemos hablar de fútbol, eso sí podemos hablar. Juntamos semillas. Sí, hablemos de fútbol. No, con Caruso, que está, no sé qué festeja Caruso, la verdad. Ah, estamos bien. Qué cosa, bárbaro. Jugamos la Libertadores. Abrazo grande, Carlos, gracias. Chao, que le vaya bien. Carlos Heller. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre. Como dueño de una pyme sentís que la remás solo. El mercado está difícil y el consumidor cuida el bolsillo más que nunca. No tires la plata en algoritmos que no entendés. En AM530 te ofrecemos una comunidad real que cree en los que producen. Aire, streaming y redes integradas para que tu marca genere clientes de verdad con una inversión que podés pagar. Tu negocio tiene que sonar donde la gente escucha y confía. Así, vendés más. Escribinos hoy al 11 64 19 16 50 o al correo anunciosam530@gmail.com y armamos tu plan PYME. AM530, somos comunidad. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Tu música tiene un lugar. ¿Sos músico y estás buscando que te escuchen? Espora es la plataforma donde las bandas emergentes se conectan con el mundo de forma real, sin algoritmos que decidan por vos. Acá tu música no se pierde, crece, plantala, compartila, hacela sonar. Entrá ahora a www.espora.ar. Hay películas que nos emocionan, nos cambian o nos acompañan para siempre. Pero detrás de cada gran historia hay un mundo por descubrir. El sociólogo y realizador audiovisual Jorge Gallo te invita a sus cursos de cine clásico y moderno para aprender a mirar el cine con nuevos ojos. Presencial en Capital Federal y también online. 11 66 43 20 17 o visita la página www.jorgegallo.com.ar, porque el cine se disfruta dos veces, cuando lo ves y cuando lo entendés. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Endulcina. Vuelve la Peña de los Abrazos al Espacio Cultural Nuestros Hijos. 15 de agosto, a partir de las 18 horas, ceremonia de agradecimiento a la Pachamama, taller de danzas a cargo de Wistusaur, Fraternidad de Tincus, musicalización Santiago Bonacina. En el escenario principal actuarán Los Chaza y el dúo Marrodán Brepe. Entrada libre, contribución sugerida consciente, no se suspende por lluvia. Acordate, el 15 de agosto a las 18 horas te esperamos en la Peña de los Abrazos. Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8151, Espacio Memoria y Derechos Humanos. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. De 16 a 18. Que vuelvan las ideas. Pablo Caruso, Luis Pablo Giniger, Néstor Restivo, Mariano Hamilton, Alejandro Aymú, Nicolás Lacaba, Mariano Randazzo, Carlos Di Mario. Vuelven en ideas siempre. I see a red door and I want it
darkness goes. I see a line of cars and they are painted black, with flowers and my love both never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. Turn my head until my darkness goes. I wanna see a fade. Black as gold. I wanna see the sun blotted out from the sky. I wanna see it faded, faded. 5:15 de la tarde, 16:15 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Me encanta, nos encanta en realidad, lo estamos comentando en cada tanda. Si nos están viendo por YouTube, las imágenes en vivo de cada rincón de nuestra patria. Recién estábamos viendo una Las Heras toda nevada en la Patagonia, bueno, también Chipoleti, Santa Fe, Ostende, y una playa hermosa, bueno, a esta altura del año, arena y mar, digamos, alguna gaviota dando vuelta por ahí, el obelisco a esta hora, una cosa espectacular. Es que esa es la patria que no queremos que extranjericen. Por supuesto. Es hermoso verla, y además, bueno, es nuestra, y así la queremos que se mantenga nuestra. Les juro que me pasaría horas mirando ratos de cada... No de andar bichando, no de curiosear, de que te haga sentir un poquito... Sí, te da paz. Sí, además. Efectivamente. Bueno, 16:05 la temperatura. Adivinen cómo está el cielo. Nublado. Es increíble lo que nos está pasando. No hay tormenta. Es increíble lo que nos pasa. Los cambios, ¿no? Repentinos. No, ¿qué cambio? No hay cambio. Todo nublado, no hay sol. Pero un cachito. Hace un montón de tiempo que no tenemos días de sol. Se va. Hay más mayoría de nublado. Bueno, es invierno, che. No, pero no tiene nada que ver. Porque si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. No, la verdad. Nublado de hace un montón de tiempo. Decidite, bueno. Para mañana mínima 9, máxima 14 y adivinen cómo está el cielo. No, pero mañana llueve de verdad. Mal, tormentas fuertes durante toda la mañana y la tarde, lluvias aisladas. A ver, el viernes, mínima 5. Se despeja el viernes a la tarde. Eso es noticia. Y sí, porque podemos lavar la ropa. Eso es noticia. A un parque. Bueno, Luispa, contanos. Bueno, lo adelantábamos hace un rato, incluso Heller hizo algún comentario al respecto. El gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás con ese decreto insólito que no tenía otro objetivo, como siempre, que beneficiar a los privados. Ahora vamos a explicar por qué. Que pretendía desregular la actividad de los trabajadores prácticos portuarios. ¿Qué son los trabajadores prácticos o a los que se los llama comúnmente prácticos? Bueno, son una suerte de guías que acompañan el recorrido, sobre todo de los buques grandes, pero no únicamente, también de buques medianos y algunos cercanos a lo pequeño, pero que no conocen el ingreso y la salida a los puertos. Entonces van acompañando el recorrido de los buques, guiándolos, bueno, por dónde está el dragado
para que los barcos transiten y no se encallen. Un vaqueano de gran porte, digamos. Así es, un vaqueano. Ayer lo decíamos con Néstor, el vaqueano de los ríos. Bueno, el gobierno, ¿qué es lo que quería con este decreto que ya no corre, ya dio marcha atrás? Lo que quería era, en primer lugar, permitir que cualquier otro trabajador portuario o cualquier otro a secas que estuviera en condiciones, anda a saber según quién, o qué tipo de registro iba a otorgar para saber si alguien estaba en condiciones o no, podía hacer el trabajo del práctico. ¿Para qué? Bueno, para que el gremio de los prácticos se desregulara y no pusiera las tarifas, que hay que decir, la tarifa actual que tienen los prácticos, que si bien es muy elevada, es cierto que es elevada, porque es un trabajo que requiere mucho conocimiento y es similar a la tarifa que cobra un capitán de barco, para que esa tarifa no se la tenga que pagar la empresa privada dueña de los barcos. Porque acá el Estado no interviene absolutamente para nada, o por lo menos en ese aspecto, en el de pagar las tarifas a los prácticos, el Estado no interviene, así que era directamente para beneficiar a las empresas navieras, empresas productoras y exportadoras de granos y de otras mercancías que se tienen que hacer cargo del pago del salario de los prácticos, que como decíamos es un salario elevado. Bueno, casi 48 horas de paro, paralizado el movimiento en los principales puertos del país. Hubo una serie de reuniones y bueno, luego de esas series de reuniones no le quedó más remedio al gobierno que dar marcha atrás con el decreto que pretendía desregular esta actividad. Así que, bueno, es otro golpe, lo señalaba Heller, primero lo de los prácticos en los puertos, hoy lo de la ley de tierras, es otro golpe más que se acumula al debe del gobierno nacional. Y que además se metió Monteoliva 2 minutos a tratar de negociar y efectivamente encuentra una negociación posible. Veremos si significa qué marca le queda eventualmente al gobierno y al propio Sturzenegger. No podríamos decir que está marcado para el resto de la gestión, sí. Pero cada vez que se pone la lupa sobre el propio Sturzenegger, uno entiende que deja mucho que desear. Sí, como... sí. Y déjame decir, ayer los prácticos decían, este tipo no sabe nada de nada. No sabe lo que quiere, la actividad que desregula. Cualquier persona que trabaja en el puerto, hemos tenido oportunidad de charlar con varios de ellos, saben y reconocen el trabajo que realizan los prácticos. Ahora hay que decir, casi 48 horas de paro. Los amenazaron con sanciones y con multas económicas. Si seguían con el paro, no se movieron de donde estaban y a la hora de sentarse a negociar, el gobierno es el que tuvo que ceder. De 16 a 18, que vuelvan las ideas, siempre. Bueno, Néstor, el gobierno dijo que no va a hacer nada respecto de la situación con Brasil. Creo que eso es lo último que hay del tema, ¿no? Habló Quirno. Sí, a ver, decíamos que el conflicto diplomático que hay entre Argentina y Brasil es insólito. Hacía mucho tiempo que no estaban tan mal las relaciones y la novedad, como saben los oyentes, es que ante las reiteradas agresiones del presidente Milei, Brasil decidió retirar a su embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli, y bajar el estatus de la embajada brasileña en nuestro país a un nivel de encargado de negocios. Es casi, te diría, el paso previo a una ruptura de relaciones que no está en el horizonte, pero que va escalando esa tensión. Y efectivamente el gobierno argentino, después si querés lo comentamos, hizo algunas consideraciones totalmente inapropiadas sobre este conflicto. Está en línea José Eduardo Felicio, fue embajador de Brasil en Uruguay y Paraguay, también en Cuba. Se desempeñó como secretario de Integración para América Latina, representó a Brasil en el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. José, ¿cómo le va? Pablo Caruso, Néstor Restivo, Luis Pablo Gininger, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos. Hola Pablo, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos, gracias por este rato. Bueno, ¿cómo está evaluando la crisis entre la Argentina y Brasil? Mira, como ustedes han dicho, es algo que no tiene precedente, ¿no? Brasil está viviendo en este momento 3 crisis al mismo tiempo, ¿no? Hay que considerar ese problema con Argentina, problemas con Estados Unidos, que
que ustedes también conocen bien, y con Paraguay, ¿no? Entonces estamos en un momento muy, muy complicado. A ver, si todos nos recordamos, el presidente Milei estuvo acá en Brasil en la campaña de un senador, la campaña del hijo de Bolsonaro, que se candidata a presidente en oposición a Lula, y insultó al presidente, ¿no? Obligó al gobierno de Brasil a retirar su embajador. Y como le dije, o sea, son varias crisis al mismo tiempo, ¿no? Embajador Néstor Restivo lo saluda. Cuando hace referencia al conflicto con Donald Trump, recordemos que también el presidente de los Estados Unidos le ha retirado la visa a la embajadora María Luisa Ribeiro, embajadora brasileña en Washington. La pregunta es si usted ve una estrategia continental que hace confluir estos episodios, también el de Paraguay que usted mencionaba, que imagino que no es casualidad que pasan al mismo tiempo. No es casualidad, y es algo a nivel mundial, es una coordinación de la derecha en casi todo el mundo, ¿no? Y eso se conecta directamente con las elecciones en Brasil. Hay los de Estados Unidos, ya le comento lo de la embajadora, pero además Estados Unidos, además de las tarifas exageradas y totalmente sin ninguna razón aplicada a Brasil, el gobierno de Estados Unidos, principalmente el Departamento de Estado, se reúne con miembros de la oposición de Brasil y provocados por ellos, y instituyen medidas totalmente no justificadas contra Brasil, contra el Poder Judicial de Brasil, miembros del Poder Judicial de Brasil, y como ustedes saben también declararon grupos terroristas, esos grupos criminales en Brasil, sobre todo el Comando Vermelho y el primer comando de la capital, de acá de São Paulo, ¿no? Todo eso, en mi visión, y no sé si ustedes están de acuerdo, es parte de una coordinación de la derecha contra Brasil y con miras a las elecciones, ¿no? Claro, recordemos que bueno, en Brasil hay elecciones en octubre, en un contexto donde muchos países han optado por un gobierno de extrema derecha, y Brasil es como el último reducto que queda. De hecho, la Cancillería Argentina sacó un comunicado bastante insólito diciendo que Brasil, con esta decisión de retirar a su embajador en Buenos Aires, se sigue aislando del resto de la región, dice la Cancillería Argentina, por cuestiones puramente ideológicas. ¿Qué opinión le merece este comunicado de la Cancillería Argentina? Sí, aislando del punto de vista de la derecha, que se está aislado porque estamos cercados de gobierno de derecha, ¿no? Ahí sí en ese sentido, pero tenemos relaciones con muchos países de diferentes matices políticos e ideológicos, y esa yo creo que la Cancillería Argentina se equivoca, ¿no? ¿Puede escalar esto hasta una situación de ruptura? Pensemos también en la sociedad comercial, económica que tienen ambos países, ¿no? ¿Usted cree que puede escalar esto o que va a quedar aquí? No, esperamos que no, las economías están integradas, no olvidemos que hay empresas brasileñas importantes en Argentina y empresas argentinas importantes en Brasil, y también de otros países, ¿no? Para un ejemplo, por ejemplo, la carne, hay frigoríficos brasileños en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, ¿no? Y en Estados Unidos también. Hay una relación económica que va mucho más allá de pequeños negocios, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso puede quedar por ahí, pero tal vez no pare antes de las elecciones, que se realizan dentro de 2 meses acá en Brasil. Sí. Entonces yo creo que va a seguir una cierta presión sobre todo sobre el gobierno Lula hasta que se realicen las elecciones. Pero esperemos todos que no se escale a punto de rompimiento de relaciones. Yo creo, no creo que eso esté
esté en la cabeza de nadie en estos momentos. Embajador, el gobierno argentino, lo dijo el canciller, lo dijo el propio presidente Milei, dice, bueno, de los dos lados hubo maltrato, agresiones, insultos. Lula vino a visitar aquí a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su detención domiciliaria. A Milei no le permitieron ver a su amigo Bolsonaro, así lo mencionó. Lula, dijo Milei que puso, que Bolsonaro le contó que el gobierno de Lula puso $1.000 millones en la campaña a favor del candidato de la oposición en su momento. ¿Cómo se hace para evaluar qué tipo de intervenciones son lacerantes para un vínculo diplomático y cuáles son lógicas dentro de la disputa política? Sobre financiamiento de campaña yo no tengo información, no puedo decirle, pero los casos de visita de Lula a la expresidenta de Argentina y el caso del pedido de visita de Milei a Bolsonaro son situaciones totalmente distintas, porque en el caso de Bolsonaro había, él mismo había no respetado las condiciones de su prisión y estaba bajo vigilancia permanente. Yo creo que los casos son totalmente distintos, ¿no? No olvidemos que Bolsonaro intentó quitarse o se quitó o rompió no sé cómo decir en español. La tobillera electrónica. La tobillera electrónica, ¿no? Y además de eso participó, no podía utilizar redes sociales y lo utilizó. Hay una serie de disrespectos de Bolsonaro a la determinación de la justicia. Y la visita fue pedida del presidente Milei, fue pedida en ese contexto, y Bolsonaro estando bajo vigilancia y habiendo no respetado varias medidas judiciales que le habían impuesto. Y respecto de las caracterizaciones y los insultos, ¿qué es entendible y qué es flagrante? Bueno, con todo el respeto, para mí es flagrante que el presidente Milei no está bien de sus facultades mentales, ¿no? Porque si usted mira los videos de su participación en la campaña del hijo de Bolsonaro, es algo, es increíble, la actitud física, la manera con que se expresa, no es una manera de expresarse de un presidente. ¿Usted cree, embajador, que en última instancia el gobierno de Milei quiere dinamitar el Mercosur y cualquier acuerdo de integración en el Cono Sur? Bueno, ya casi lo consigue, ¿no? Porque si usted toma los sectores sociales y de derechos humanos de Mercosur, lo están matando por el presupuesto, no pagan las cuentas. Yo creo que el presidente Milei quería sacar el Instituto de Derechos Humanos de Buenos Aires, mandarlo a Paraguay o a otro país. Y desde el punto de vista de la integración están haciendo lo posible para desarmar las cosas, ¿no? Es que tenemos ya muchas empresas y muchos negocios en los países que no se desarman de la noche al día, pero desde el punto de vista político el desarme del Mercosur es prácticamente una realidad. Y la última de mi parte, sacándole un poco de la cuestión diplomática, ¿cómo observa usted, qué analiza de la campaña electoral de Lula, qué escenario electoral ve para octubre, cómo está posicionado el PT y cómo está posicionada la derecha brasileña? Quiero saber si Bolsonaro tiene los consensos de todo ese sector o tiene dificultades también para armar una oposición a Lula. Bueno, el tema es que está el partido del gobierno, que es el partido de izquierda, y hay una derecha que está un poco dispersa, ¿no? Hay varios candidatos que se intitulan de derecha o de centro, ¿no? Y de la izquierda brasileña el único candidato es Lula. La situación es clara, Lula sigue primero en las encuestas y sigue en primer lugar, pero eso no le garantiza la elección en segunda vuelta, que parece que verá en Brasil, porque en segunda vuelta el escenario es otro, ¿no? Hay una tendencia, puede haber una tendencia de unirse a la derecha contra el único candidato de izquierda que es el presidente Lula.
Pero hay que ver, hay que esperar un poco. Faltan 2 meses, no es mucho tiempo, pero se puede trabajar. Embajador, muchísimas gracias por esta charla. Gracias a ustedes, discúlpame que estaba en la calle y llegué corriendo a casa. Se lo escuchó muy bien. Se lo escuchó muy bien. Bueno. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. José Eduardo Felicio fue embajador de Brasil en Paraguay, en Uruguay y en Cuba. Se desempeñó como secretario de Integración para América Latina. Representó también a Brasil en el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. Néstor. Me pareció interesante el encuadre que dio al principio, que no es un hecho aislado, ¿no? Recordábamos que Donald Trump le quitó la visa a la embajadora brasileña, que se llama Ribeiro de apellido. Lo que dice Trump es que es entre comillas, una devolución de gentilezas, porque Brasil demora un poco la designación del embajador estadounidense en su propio país, que se llama Daniel Pérez, y es un hombre muy aliado a Marco Rubio. Es decir, todo tiene que ver con todo. Hay claramente una estrategia de la extrema derecha continental, cuyo jefe de inteligencia es Marco Rubio, el que diseña esa estrategia, y por lo tanto cuando habla Milei insultando a Lula, interviniendo en el proceso electoral brasileño, llamando a la gente a votar a Bolsonaro, no habla por sí mismo. Además de su ideología, hay un plan continental que ya tuvo sus éxitos en Bolivia, en Ecuador, en Honduras, en Colombia, en Perú, y que pretende ahora también terminar este ciclo electoral con un triunfo del bolsonarismo en Brasil, lo cual sería realmente muy muy grave para el proceso de integración. Igual como dice el embajador brasileño, Lula hoy por hoy está fuerte, está convencido de que va a ser reelecto, y bueno, habrá que jugar ese partido, pero estos 2 meses van a ser muy complicados, con una cantidad muy fuerte de presiones que bajan del norte sobre Brasil. Gracias, Néstor. De 16 a 18, que vuelvan las ideas siempre, siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La buena lectura ilumina. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Braceras, un libro que cuestiona la lógica occidental del poder y recupera la política comunitaria desde nuestras raíces indígenas en defensa de un estado de justicia y bien común. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, en el mes del paso a la inmortalidad del general Don José de San Martín. Ya nadie habla de independencia. La palabra sola le da miedo. Un viaje audiovisual por nuestra historia política, poética y musical, homenajeando a los que hicieron grande a la Argentina. Evita, Eve, Maradona, Rodolfo Walsh. La patria no se vende. Entradas por alternativa teatral. La Patria no se vende. Con Carlos Polimeni. Domingo 9 de agosto a las 13 en Perón Lanús. 9 de julio 1999 Lanús Este. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201
2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. La vuelta es con actualidad. Volver es pensar el presente. Que vuelvan las ideas. De 16 a 18. Pablo Caruso y la banda del Parlante. Que vuelvan las ideas. AM530 Somos Radio. Que vuelvan las ideas siempre. Siempre. Não dá pra ser feliz longe do meu grande amor. Nesse mundinho de Deus, sempre às voltas pensando em você, pra lhe fazer uma serenata só. There, running my hands through her hair, both of us thinking how good it can be. Someone is speaking, but she doesn't know he's there. I love you pra chuchu. Se você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Knowing that love is to share, each one believing that love never dies, watching her eyes and hoping I'm always there. I love you pra chuchu. Se você não está perto, eu fico jururu. Tudo azul, mas sem você eu fico blue. Nesse mundinho de Deus, cá estou eu, lua cheia de mel. Olho pro céu, meu sol continua lá. E eu aqui, pra lá e pra cá, aqui e ali, em qualquer lugar. Qué lindo tema, Néstor, Aquí, allá y en todas partes, en la versión ni más ni menos que de Rita Lee, cantante brasileña excelente, homenajeando a los Beatles. ¿Y por qué lo escuchamos? Porque se cumplen 60 años en estos días del lanzamiento de una obra muy especial de los Beatles, que fue el álbum Revolver, un álbum del 66, por eso son 60 años, en el cual los Beatles rompen un poco con lo que venían haciendo hasta entonces, más baladas más ligeras, si se quiere, igual de hermosas, sí. Pero Revolver rompe e instala otro registro musical, más psicodélico, con más presencia de George Harrison, con el tema del hinduismo, en fin. Sí. Ese disco tiene temas preciosos, entre otros aquí y allá y en todas partes. Mira, lo estaba repasando, tiene temas como Taxman, I'm Only Sleeping, She Said, temazo Eleanor también. Rigby tiene. For No One. Para nadie. Gran tema también. Temazo. Bueno, Eleanor Rigby. Hay quien te va a decir, no, el disco que rompe, el disco que es un quiebre es el álbum blanco. También. Que también. Pero yo coincido con vos. Pero este es el primero, porque el álbum blanco es 2 años, creo que es del 68, si mal no recuerdo. Claro, este es el primero, este es del 66. Sí, hay otro que es Rubber Soul, que creo que es anterior a Revolver, que también ya marcaba un giro. Pero todos los Beatlemaníacos creen que es un disco fundamental en su obra y que marca ese giro hacia otro tipo de música, ¿no? Música que abrió camino a muchos otros géneros que vinieron después del Por rock. supuesto. ¿No? Y vieron qué amplios que somos, ¿no? Escuchamos a los Rolling Stones primero y a los Beatles después, para que no digan, que no vengan con el Boca River, todas esas cosas que no y además lo existen. escuchamos en versión brasileña o portuguesa, ya que estábamos hablando de Brasil y Argentina. Y a Mercedes Sosa. También, la por chacarera del olvidado. Qué programón. Quiero decirles que La Soberana es una yerba cooperativa cultivada por familias campesinas, donde el campo vuelve a ser sinónimo de trabajo digno, nacida en El Dorado, en Misiones. Agroecológica, sin TAC, con 180 días de estacionamiento natural. Yerba mate La Soberana, pago digno para el productor, precio justo para vos. Encontrala en Instagram como @lasoberana.yerbamate,
conseguila en los nodos y los almacenes de la Unión de Trabajadores de la Tierra y comprarla en línea en www.lasoberana.com.ar. Bueno, se van a jugar 2 partidos de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, es decir, Fútbol Argentino Primera División. 7 de la tarde, lo dicho más temprano, Boca recibe a Estudiantes de La Plata. Es un gran partido de fútbol. Es interesante, bueno, no sé, después lo verán, qué sé yo. Si pierde Boca, ¿trae facturas? ¿Quién? Vos. ¿Por qué habría traído facturas? No, pensé. Bueno. Yo creo que cada vez que pierde Boca, Heller debería mandar debería mandar factura, ¿no? algo. Yo creo que le tienen que decir la próxima vez que él está escuchando. Carlos, ¿estás escuchando? Sí, el lunes que viene yo se los voy a recordar para que se lo diga. El viernes se los voy a recordar para que se lo diga. Juegan en el Tomás Adolfo Ducco, en la cancha de Huracán. Uno de los estadios más lindos del país. Se ve muy bien el fútbol. Que lo sume. Se ve muy bien el fútbol, es muy lindo arquitectónicamente, cumple todos los requisitos. Sí. Y está en una zona de la ciudad de Buenos Aires, para quienes vivimos de Rivadavia para acá. Muy accesible. Muy accesible, muy amorosa. Sí, muy fácil llegar y salir. Es correcto. ¿No? Salvo si te toca trabajar a vuelta a la noche. Bueno. Pero sí, efectivamente es así. Boca tiene problema de pasto. Están en un momento, Boca y River. Es impresionante. Ya mete a River. 21 a 15. ¿Qué idea fija? Tan hincha de Boca es Caruso, que necesita hablar de River, porque viste, es eso del otro, el opuesto. ¿Cómo quedaron necesita hablar del opuesto. No sabía que había dolido tanto la derrota del domingo. Si nosotros le ganamos cuando había que ganarle. Los echamos la copa. Más tarde, 21 a 15, Tigre Belgrano. Para mí es otro gran partido. Si me apurás, ponele que podés ver solo uno. ¿Te acuerdas cuando jugamos a eso? Sí. Podés ver solo uno. ¿Cuál elegís? Yo me quedo con Tigre Belgrano, porque Tigre está jugando muy bien también. El otro día le hizo muy buen partido a Racing. Sí, de hecho, uno de los batacazos del fin de semana. Así es. Le podría haber hecho 5 goles Tigre a Racing. Hay que estudiarlo, es nuestro próximo rival. ¿Ah, sí? Tigre. Sí, ¿Lo que deja Belgrano juega con River? Bueno, evidentemente. Y juega con el campeón, recordemos. No, perdón, no. Porque esta es una fecha atrasada. Esta fecha. Esta es la primera bueno, de Boca y Estudiantes sí, de Tigre y Belgrano. O sea, no sabemos la respuesta a esa pregunta que hiciste, pero River juega con Bueno, y Belgrano es el campeón. Por eso. Que perdió con Argentinos, que también juega muy bien, pero con uno menos lo tuvo todo el tiempo a tiro de empate allí en Córdoba. Así que es un gran partido. Boca Estudiantes a las 7, 21 a 15, Tigre Belgrano. Que vuelvan las ideas. Bueno, derrota política muy fuerte del gobierno, tuvo que retirar el artículo de la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tuvo que retirar el artículo de extranjerización de la tierra, lo hemos conversado mucho durante el programa, pero también le decíamos, toda la ley es un problemón serio. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué artículos quedan? Bueno, desalojos express para alquileres en mora o algunas otras situaciones que ahora vamos a hablar. Tanto en... esto incluye también a campos, digamos, ¿no? Sí, claro. Cambio del destino de uso de la tierra después de incendios, por eso ley del manejo del fuego, y el endurecimiento de las posibilidades que tiene el Estado Nacional para expropiar, si encuentra razones de importancia. Está en línea Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, viene trabajando muchísimo sobre toda la ley, y también en la convocatoria para la movilización de mañana, que hasta donde entiendo se mantiene. Gervasio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Pablo? Bien, gracias por atendernos. Primer punto, ¿se mantiene la movilización de mañana? ¿Qué sabes de eso? Que se mantiene porque los otros 4 capítulos son también gravísimos, sobre todo desalojos, como decías vos, pero el capítulo 1, que es la imposibilidad de que el Estado pueda expropiar bienes de utilidad pública, ¿no? Así que se mantiene la movilización, que es como decís, es una derrota del gobierno, pero también es la posibilidad que mañana salga estos 4 capítulos y que más en unos meses vuelvan a insistir con la ley de tierra. Mis saludos y mi respeto a Eva, Aquí está Eva. Está dando testimonio y me parece muy bien.
el futuro que tiene esa niña. Bueno, con lo cual no es un error decir que toda la ley es un problema. Claro, la tensión, la disputa, quizá la sencillez de comprender la patria no se vende, ¿no? Pero es un artefacto en sí mismo toda la ley, Gervasio, por lo que contás. Es un artefacto, es lo que planteábamos desde el inicio, ¿no? También el capítulo 2 de Ojo es el que viene a garantizar que en la compra de tierras, cuando eso suceda, se puede fácilmente para quedarse con el territorio, ¿no? Hay casos ya de pueblos enteros que se han comprado, por ejemplo, en La Rioja o en Neuquén, con gente viviendo adentro, ¿no? Y entonces el capítulo 2 era un instrumento para garantizar lo que ellos llaman la seguridad jurídica, que no es más que poder desalojar a todo el mundo, y ahora también el capítulo 2, obviamente que se trata de la posibilidad de quitar garantías en el proceso de desalojo de 3 millones de hogares inquilinos. Claro. Es decir, si vos la ves toda entera, la ley es la posibilidad de la compra, la posibilidad de despejarla de humanidad, que se pueda cambiar el destino de la tierra que compraste, claro. Y eventualmente si el Estado quisiera recuperarlo, porque hay un bien estratégico dentro de ese territorio, que no pueda. Sí, para este lado no hay ninguna. Claro. No, claro, y creo que en eso un poco la insistencia de sostener la movilización mañana, ¿no? Porque de lo que estamos hablando es de una ley que sigue siendo estructural para plantear un nuevo país, que es un país de entrega, ¿no? Sí. Y creo que eso nos tiene que concientizar a todos de la importancia de que la movilización de mañana sea multitudinaria. Y Gervasio, y te dejamos tranquilo para que te ocupes de lo que te tenés que ocupar. ¿Qué sabes del poroteo respecto de esto? Que tienen los votos. Para el resto tienen los votos. Para el resto tienen los votos y por eso se saca el capítulo de tierras. Porque era el único capítulo que tambaleaba la mayoría, ¿no? Del oficialismo. Entonces, quitar el capítulo 3 es garantizar que el resto de la ley salga y que puedan insistir luego con una modificación a la ley de tierras, ¿no? Ayúdanos a sintetizar. Es decir, el gobierno evidentemente tiene una derrota política muy fuerte con el tema tierras, pero se lleva herramientas importantes para su modelo. Por supuesto, sobre todo el capítulo 1, que es el de la imposibilidad de que el Estado pueda recuperar bienes de utilidad pública, ¿no? Entonces, todo lo que entreguen durante la vigencia de la ley, si se vota en el Estados, sea muy difícil de recuperar y, por supuesto, ni hablar el desastre que va a producir con los desalojos, ¿no? Gervasio, gracias. Un abrazo enorme. Abrazo grande para ustedes. Bueno, insisto, es cierto que es una derrota política del gobierno muy fuerte, pero avanzar con todo esto... Por eso decía el 2-1, ¿no? Dos pasos para adelante, uno atrás. Porque quedan cosas que... No sé hasta qué punto es irreversible, como bien decía Gervasio, digamos, si se deroga la ley, en otro periodo parlamentario va para atrás, pero debe haber algunos mecanismos que van a ser muy difícil echar regresivamente en estas normativas. No sé técnicamente cómo es eso. Sí, pero es cierto que estos puntos que quedan o estos capítulos que quedan son más fáciles de revertir que una extranjerización de la tierra, ¿no? Una vez que ya vendiste la tierra, eso es más complicado. Sí, porque eso implica una cantidad de consecuencias jurídicas más grandes. Claro. Déjenme decirles que hoy tanto las dos CTA como la CGT en conferencia de prensa ratificaron la movilización. Mañana hay movilización allí frente al Congreso a partir de las 2 de la tarde, que es cuando está convocada la sesión. Probablemente el grueso de la movilización se dé alrededor de las 3, 4 de la tarde. Y también volvieron a poner en agenda que van a marchar, van a acompañar fundamentalmente a las organizaciones sociales, que a la UTEP en particular, que también forma parte de este acuerdo, llamémoslo acuerdo sindical y de organizaciones de base, para encontrarse en la calle el viernes, porque el viernes es la movilización a San Cayetano, es el día de San Cayetano.
se está convocando o están convocando las distintas organizaciones a las 12, alrededor de las 12, allí en las inmediaciones de San Cayetano, en el barrio de Liniers. Hay toda una ceremonia, se hace una procesión, se da tiempo, además, bueno, se espera que haya gente, además haciendo cola, como es habitual, desde la noche anterior. Pero al terminar todo el capítulo allí en San Cayetano, se van a movilizar a Plaza de Mayo, a lo largo de Rivadavia, desde Liniers por Rivadavia hasta Plaza de Mayo, en lo que también se espera sea una movilización muy importante. En un primer momento, antes de que se conociera la convocatoria para mañana, con la presencia de la CGT y las 2 CTA, estas organizaciones hablaban de va a ser la movilización más importante de la década, la de San Cayetano del viernes. Yo creo que va a ser efectivamente muy importante porque así la están trabajando. Me consta que las organizaciones sociales en particular están moviendo mucho en cada uno de los barrios para que la movilización se sienta, se vea en la calle, así que creo que va a ser importante, pero bueno, se da la coincidencia de 2 movilizaciones importantes en 2 días seguidos, ¿no? Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, 5 de la tarde, 54 minutos. Ideas que vuelvan. El proyecto del gobierno, hay que decirlo desde mi punto de vista, es hacer de la Argentina un enclave de explotación y exportación de recursos naturales en forma totalmente primarizada. Eso lleva a una sociedad con mano de obra barata. De hecho, la destrucción sistemática que se proponen de las universidades públicas, del sistema científico-tecnológico, no es solo un ajuste presupuestario. Es un proyecto político que hace al modelo. Que vuelvan las ideas. Hacer de la Argentina un enclave de explotación y exportación de recursos naturales en forma totalmente primarizada. Que vuelvan. Bueno, Néstor, lo que podamos respecto de la visita confirmada del Papa León XIV. Así es, lo confirmó el Vaticano. El 8 de noviembre llega el Papa León a la Argentina. Se va a quedar unos días, va a estar en Buenos Aires, en Córdoba y en Luján. Es una agenda apretada. Antes va a visitar Uruguay y después de la Argentina viaja a Perú. Recordemos que el Papa estuvo en Perú muchos años, por eso ahí va a estar unos cuantos días más. Así que bueno, está confirmada esa visita muy importante. Recordemos que la última vez que vino un Papa a la Argentina fue Juan Pablo II, en la década del 80. Bergoglio nunca vino a la Argentina, así que después de varias décadas va a haber un sumo pontífice en nuestro país. Hay una muy recomendable nota del colega Washington Uranga hoy en Página 12, la edición digital, imagino que mañana va a estar en el papel, hablando de que la visita coincide en un momento en que la relación entre el gobierno de Milei y las autoridades de la Iglesia Católica no atraviesan su mejor momento porque son agendas muy, muy distintas. Las fuentes que consulta Washington dicen que Robert Prevost, el nombre real del Papa León, claro, no se va a apartar de reiterar las enseñanzas que viene planteando en torno a la centralidad de la dignidad humana, la justicia social, etcétera, y que esa prédica puede chocar completamente con la de Milei, más allá que él venga a hacer una tarea eclesiástica, ¿no? Pero también es una visita de Estado porque es el jefe del Vaticano. Así que confirmado, entonces el 8 de noviembre llega León, el Papa León, a la Argentina. Estoy viendo ya una operación muy sigilosa. Algunos sectores que dicen, y lo van a tironear de la política. Sí, hay una lectura política de la encíclica del Papa, de su visita, de su concepto de justicia social en el contexto de la Argentina. Sí, sí. Quiero decir, empieza a haber una construcción de, no, toda interpretación política de la visita del Papa es en realidad una suerte de rapiña por parte de los distintos sectores. No. Tiene una interpretación política. Lo que hace, lo que dice y la propia y la visita. Claro. Ya hablaremos un poco más en detalle de esto. El otro, es una pena que no haya podido venir Francisco o haya decidido no venir, ¿no? Sí. En este tiempo. Sí, hubiera sido algo muy, muy importante. Absolutamente. Eso. Recordemos, bueno, que estuvo en Chile, estuvo cerca, pero que no vino. Una cosa también importante que dijo Washington es que es una señal de mucho respaldo a la jerarquía eclesiástica de Marcelo Colombo, ¿no? Que es el jefe de la Iglesia Católica, porque también ha tenido roces con Milei. Así que bueno, en el contexto que hablábamos antes también sobre Brasil, de avances de la extrema derecha, donde se basurea el concepto de justicia social, de distribución del ingreso, etcétera, va a haber que prestarle mucha atención al mensaje del Papa.
Bueno, nos vamos a despedir con un homenaje, recuerdo, un honor. Chavela Vargas falleció un día como hoy, 5 de agosto del 2012, 93 años, en Cuernavaca, en México. Una de las cantantes mexicanas más reconocida por sus interpretaciones únicas. Hoy que la escuchamos en Mercedes, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto todo lo que contribuyó a la difusión, a la preservación y a poner en su lugar a una enorme cantidad de ritmos y músicas de nuestra América Latina. Así que homenajeando a Chavela Vargas se va la barra de que vuelvan las ideas. Sí, señor. Pásenla muy bien, Néstor, Luispa, mañana. a todo el equipo, por supuesto de que vuelvan también, y a toda nuestra querida audiencia, a esta hermosa comunidad. Hasta mañana. Nació un 17 de abril. 17 de abril de 1919. ¿Tú cómo aprendiste la palabra revolución? ¿Cómo te la enseñaron? Creo que la llevo en el alma desde que nací, porque no soy conformista. Soy un poquito, como dicen, yegua sin potrero, rebelde, sin bozal. Busco siempre el no agacharme ante nada, ni ante nadie, ni por dinero, ni por nada. Linda de pezón erecto, de zapote prieto, ojos de obsidiana, te parió tu madre de palcateter. El individuo humano no tiene que estar anclado a nada ni a nadie. Yo no soy barco, no tengo velas, no tengo ancla. No, soy libre, tengo alas maravillosas. Unas alas muy, muy tenues, muy bellas, que yo las siento y que yo voy por el mundo. Casi no necesito avión, vuelo por el mundo, que es muy hermoso volar. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas. Mi arte es muy puro, no hago concesiones. Se me habló hace unos días para que cantara con la Sinfónica de Londres y les dije muchas gracias, les agradezco muchísimo. Yo no canto con 500 viejos atrás de mí, porque yo agarro donde me da la gana y hago mis silencios donde se me antoja. No respeto el pentagrama, no respeto. ¿Y qué va a hacer el director? ¿Correr detrás de mí? Le dije no, gracias. Eso se queda para un artista que no tiene el valor de cantar solo. Eso no es ser artista. A mí échemela sola, 2 guitarras y una mujer en escena. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para soñar divina la ilusión que me trajiste. Si pudiera, lo pediría reencarnar otra vez en mí, porque yo he vivido muy feliz. Yo no quiero ser animal porque los lastiman mucho, los maltratan mucho. Y quisiera que todos regresáramos en otro plan de paz y de armonía, de belleza. Y sí se puede, yo creo que sí se puede conseguir, fíjate. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. En tiempos difíciles,